¿Qué te parece si vemos otra escritura, Víctor? Me parece bien. En Romanos, mira, en Romanos 3, versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, coma, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este versículo está bien interesante, Víctor. Sí se está proyectando, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Por qué ninguna? Dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Ok. La segunda parte es donde yo quisiera enfocarme. Pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué llega el pecado? ¿Por qué pecamos? Pecamos porque se decretó una ley y conocemos la ley. A ver, eso dice Romanos 3:20, ¿no? Pero entonces, si está la ley y yo no conozco la ley, ¿no hay pecado? ¿Sabes qué pasa? Que me parece que tú lo estás individualizando, Ajá. pero me parece que lo habla más de una manera general. Es decir, sabemos cuáles son los pecados. O sea, es decir, una vez que conoces el Evangelio, sabes cuáles son los pecados porque ya conoces la ley. Pero tú partes de la base de que conocemos el Evangelio. Aquí estamos hablando universalmente. No, pero en términos generales, es decir, en términos generales se sabe, lo voy a despersonalizar, en términos generales se sabe cuáles son pecados porque hay una ley y cualquier cosa que quebrante esa ley, entonces es un pecado. Pero eso no implica que una persona en particular necesite tener ese conocimiento para cometer un pecado. O sea, yo lo veo más como un conocimiento general. Se sabe cuáles son los pecados porque se conoce la ley. No sé si me Bueno, es que explico. en tal caso tendremos que individualizar el Evangelio, ¿no? O podemos hacerlo a través de dogmas generales. No, podemos individualizarlo, pero lo que digo es que esta escritura de Romanos a mí me parece algo más general que algo específico de una persona que pudiera ser el pecador. ¿Te parece que ahí está diciendo que para pecar se requiere conocimiento? Eso se puede interpretar, ¿no? Pero yo no lo interpreto de esa manera. Pero quizás otras escrituras nos ayuden a eso, ¿no? O sea, si lo individualizamos, como decía, sí parece que es eso. Si no hay conocimiento, no hay pecado. Desde mi punto de vista no es así y no es a lo que se refiere este versículo. Desde tu punto de vista no es que, perdón. No se necesita tener un conocimiento de manera individual. Yo no necesito tener un conocimiento para que se considere que cometí un pecado. A ver, permíteme tantito. Aquí me dice Blanca que se oye un ruido en mi micrófono. ¿Qué se escucha, Blanca? A ver si me puedes decir. Bien, hecho esto, a ver, es que no termino yo de encajar, Víctor, cuando hablas tú de manera general e individual. ¿Por qué esa escritura sí general, pero no individual? Sí, me parece que está diciendo que se sabe. Mira, si la pones otra vez en pantalla, pero aquí está diciendo básicamente, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que yo entiendo de este versículo es, sí se puede saber cuáles son los pecados, puesto que hay una ley. Entonces hay una forma de saber cuáles son los pecados, cualquier cosa que quebrante esa ley. Es un conocimiento generalizado. No lo veo como diciendo, pues es que si tú tienes el conocimiento, entonces puedes pecar, pero si no tienes conocimiento, entonces cualquier cosa que hagas no se puede considerar pecado. Bien, entonces, hay pecado, o sea, lo que tú estás diciendo es que hay pecado, conozcas o no conozcas la ley. Sí. Desde mi punto de vista, sí, puedo estar equivocado y como lo he estado muchas veces, pero eso es lo que yo entiendo. El pecado es independiente, es decir, el pecado depende de la ley, no depende de tu conocimiento de la ley.
me parece, con eso estoy completamente de acuerdo. El pecado depende de que existe una ley que regula cierta conducta. Ajá, Si yo me conduzco de una manera contraria a esa ley, estoy violando la ley y por tanto estoy pecado, sí. ¿sí? Entonces, perdón, me distraje aquí. Sí, sí, hermana, gracias por avisarme. Sí, había una conversación aquí de la familia. Desafortunadamente no tenemos un estudio de transmisión todavía. Oye, Salvador, y Pero, fíjate que no sé si cambiaste alguna configuración en tu micrófono, pero te escuchas con un volumen más bajo. de hecho me acerqué el micrófono porque lo tenía enfrente. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Ahí lo estoy poniendo enfrente en la cámara. Me Le parece que pongo. sí, como que al estar abajo de tu suéter, como que se perdió un poquito. Ok, sí, de hecho lo acerqué precisamente porque estaba aquí la familia. Dice, se escucha lejos. Ahora ya te escuchamos mejor. ¿Ya? Ok, Sí. muy bien. Bien, en ese punto, Víctor, estoy completamente de acuerdo. Ahora, también estoy de acuerdo con una interpretación eh, adicional en cuanto a cuando dice que el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado, tiene que ver con el nivel de responsabilidad. Es decir, es cierto, el pecado no depende del conocimiento, sino depende de la ley, pero también lo interpreto como que el nivel de responsabilidad aumenta Sí, a través del conocimiento de la ley. ¿Sí? totalmente de acuerdo. Bien, entonces ahí vamos caminando. Sí, Bien, ahora, vamos al siguiente punto. ¿Sí? Es segunda de Nefi 9 del 25 al 27. ¿Sí? ¿Lo tienes por ahí? sí, lo tengo. Bueno, A ver lo si. tengo en mi pantalla, pero ¿quieres que lo comparta? Sí, por favor. Ok. Creo que es este. Ahí está, déjame lo hago un poco más grande. Esa es como versión tablet, ¿no? Ahí está. Dice, sí, lo que pasa es que no la abrí en web, lo tengo aquí en un documento. Ok. Pero dice lo siguiente, por tanto, él ha dado una ley y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. A ver, fíjate. Otra vez nos Sí, metemos a problemas, ¿eh? no, porque otra vez insisto, ¿no? Está generalizando, no está hablando de una persona en particular. Ajá. Fíjate, A, dice, velo de esa manera y verás que encaja. a ver, Dice, por tanto, él ha dado una ley y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay condenación. Y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de él. Porque la expiación satisface lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley. A ver, esto está interesante. La expiación satisface lo que lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley, ¿te por lo fijas que que son no está librados, hablando? Bueno, perdón, por lo sigue, que son sigue. librados de ese terrible monstruo, muerte e infierno, y del diablo y del lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin, y son restaurados a ese Dios que les dio aliento, el cual es el Santo de Israel. Pero hay de aquel a quien la ley es dada, sí, que tiene todos los mandamientos de Dios, como nosotros, y que los quebranta y malgasta los días de su probación, porque su estado es terrible. Y O sea, aquí ya ya no, aquí en este versículo 27 ya no está generalizando, está hablando de un grupo en particular, aquellos que sí conocen la ley y que malgastan sus días de probación. ¿y por qué en el 25 sí estaría generalizando, Víctor? Bueno, él está hablando simplemente de estamos en un mundo en donde hay pecados, puesto que hay una ley, Ajá. pero no está hablando de tú pecador o les hablo a ustedes, ¿no? Así es como lo interpreto, pero en el 27, si te fijas, ya está hablando de a un grupo en particular. Hay de aquel a quien la ley es dada. Es que fíjate, en el 25, fíjate, él ha dado una ley, ok. Si no hay ley, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay condenación.
Y donde no hay condenación, ¿qué sucede? Viene Jesucristo y te reclama a través de su expiación y te libera a través de su poder. O sea, ¿por qué estaría hablando de manera general? Como diciendo, ok, pues es que si no hay ley, pues ¿para qué quieres la expiación? Porque no estás violando nada. ¿Sí? Precisamente porque hay una ley y se viola la ley, se requiere a Jesucristo. Entonces, yo no creo que está diciendo que no es que no haya ley, sino está diciendo que cierto individuo no tiene la ley y que por esa razón no hay castigo y que por la misma razón no puede haber condenación. Y como no hay condenación, pues Jesucristo lo salva ¿de qué, Víctor? De haber violado la ley. ¿De qué otra cosa lo va a salvar? O sea, la justicia, recordemos, la justicia exige que se pague. ¿Este individuo violó la ley? Sí. ¿Quién va a pagar? ¿Tenía la ley? No. Entonces, ¿quién paga? Paga Jesucristo. Lo jala sin que tenga que arrepentirse de nada porque no tenía la ley. La ley exige que se pague la violación a la ley, pero como él no tenía conocimiento de la ley, se requiere que un salvador venga y lo jale de la fuerza de la ley para que sea redimido de esa violación a la ley. Fíjate qué interesante. Déjame comparto ahora la pantalla en la escritura, porque si nos vamos unos versículos más atrás de esto que estamos leyendo, déjame descomparto esto y comparto el completo. Yo creo que nos da más contexto, y está bien interesante. A ver. Mira, creo que ahí ya se ve. Sí. Versículo 21. Y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si estos escuchan su voz. Y hay que poner atención a esta parte de si estos escuchan su voz. Porque aquí él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños que pertenecen a la familia de Adán. Y después de eso, ¿no? Dice que él manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen y demás. Pero estamos hablando de que dice, viene al mundo para salvar a todos los hombres si estos escuchan su voz. Fíjate, en el contexto que estábamos hablando hace un momento, en donde decíamos qué era el conocimiento, o cuál era ese conocimiento que nosotros necesitábamos para ser salvos, para contrarrestar lo que dice de que nadie puede ser salvo en la ignorancia. Entonces, aquí estamos viendo que Él viene, hablando de Jesucristo, para salvar a todos los hombres, pero aquí los agrupa y dice a cuáles. Dice, si estos escuchan su voz. ¿Qué podemos entender esto de los que no escuchan su voz? ¿Podríamos inferir que los que no escuchan su voz son los que no obtienen este conocimiento del que estábamos hablando? Y que por lo tanto Jesucristo solamente va a salvar a los que tengan este conocimiento. Y estamos hablando de salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Dice que va a salvar a todos. Si estos escuchan su voz. Es decir, ese todos luego los limita, ¿no? O sea, a todos los que escuchen su voz. Entonces, aquí por el término salvar, lo tenemos que relacionar con exaltación, porque de que los va a salvar a todos, a glorificarlos a todos. ¿Sí? Entonces, cuando dice y salvar, tenemos que hablar de exaltación. Y viene al mundo para exaltar a todos los hombres si escuchan su voz. Sí, es correcto. ¿Sí? Está la condición ahí. Entonces, aquí tu punto es que... Mi punto es que está hablando de un grupo, aquí está hablando de un grupo específico de personas y son en particular, asociándolo con lo que habíamos hablado antes, son en particular los que obtienen ese conocimiento, es decir, los que están guardando sus mandamientos. ¿Qué significa eso? Que hay otros que no escuchan su voz porque no la han... y que no van a ser salvos.
Pero si decimos que esos que no escuchan su voz no cometen pecado, entonces ¿para qué necesitan ser salvos? Sí cometen pecado, porque sí hay ley, pero no Exactamente. tienen conocimiento. Ajá. ¿Sí? Ah, Entonces, ya, ya. como no tienen conocimiento, hay pecado, ¿sí? Y la justicia exige que paguen. Pero Jesucristo tiene que venir a rescatarlos porque pecaron sin conocimiento. Entonces estamos de acuerdo en que se puede pecar sin tener ese conocimiento. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. A ver, nada más acotar lo que dice el 25, ¿no? Sí, déjame le bajo Lo un que poco. dice el 25 no es que no haya pecado. Mira, ponlo. Pon el Ahí está, ¿no? 25. Ahí está. Déjame lo coloco otra vez. Ahí está. Ve el 25. El 25 no dice que no haya pecado. El 25 dice que no hay castigo y que no hay condenación. Es lo que dice. Es que ahí es donde digo que está generalizando y está diciendo, en esta tierra, yo lo veo así, en esta tierra, si no hubiera una ley, entonces no habría castigo. ¿Cómo va a haber un castigo si no hay una ley? Pero está hablando en términos generales, es decir, está poniendo el contexto de esta tierra en la que nos encontramos. Ahí es Yo donde creo. interpreto que está generalizando. Vamos a ver si lo individualizáramos. Vámonos por la otra teoría. Ajá. Si lo está individualizando, vamos a leerlo desde ese punto de vista. Es decir, está hablando solamente de las personas que conocen la ley. Ajá. Así es como tú lo interpretas, ¿no? De los que no conocen la ley, ¿sí? Ok, aquí para distinguir de los que sí conocen y no la conocen. Cuando dice, él ha dado una ley y si no se Ajá. ha dado una ley, no hay castigo. O en otras palabras, aquel que no conoce la ley, entonces no tiene un castigo. Ahí es Así. donde yo no estoy de acuerdo porque estamos diciendo que todos pueden pecar con conocimiento o sin conocimiento de Pero la ley. vamos a ver por qué no hay castigo, Víctor. Vamos a ver. ¿Sí? O sea, se viola la ley, sí. ¿Sí? Y ahí entramos al término. Hay varios puntos. Uno, los niños pequeños. No hay responsabilidad. Dos, los mayores que no tienen capacidad mental para pecar, ¿sí? Que tienen cierto padecimiento mental o alguna condición mental que les impide pecar, ¿sí? Bien, todos esos entendemos y es obvio que los jala. Pero ¿qué tal los que sí? ¿Qué tal mi papá que no recibió el evangelio, pero él estaba en plenas facultades y él sabía que ciertas cosas que él hacía estaban mal? ¿Por qué Jesucristo lo puede jalar? Allí es donde entran las misericordias del Salvador, pero a través del plan infinito que se realiza a través de la obra vicaria y la oportunidad que se les da a estos seres o personas de arrepentirse. A ver, mira, antes de brincar ese punto, Víctor, vámonos a azotarnos un ratito nosotros, ¿qué te parece? Me Los parece que bien. sí, los que sí recibimos la ley. Primero nos azotamos nosotros y luego vamos por los demás, ¿no? Ok. Este, Lucas 12, 47 y 48. Si lo tienes y me ayudas a ponerlo, sería excelente. Sí. Mientras, déjame, leo. A ver, Eric dice, tengo una hermana que hace 11 años se inactivó, ella conoce toda la ley desde que nació dentro del convenio y tengo las ordenanzas hechas de mi bisabuelo. Pregunto, ¿para quién es más fácil redimirse? Son condiciones diferentes, ¿no? Una recibió la ley en vida y el otro aparentemente no. Para una, este es el tiempo y su estado de aprobación, y para el otro, recibirá su oportunidad en el debido tiempo del Señor. A ver, Lucas 12, que es 47 y 48, dice, porque aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Fíjense lo que dice. El siervo que sabía la voluntad de su Señor, es decir, que conocía la ley y conocía los mandamientos. ¿Qué va a pasar con él? Si no cumple la voluntad del Señor,
va a recibir muchos azotes. 48. Pero aquel que no lo sabía, bueno, primero el 47, Víctor. Hemos hablado de esta parte, ¿no? Pero ¿por qué voy a recibir muchos azotes? Nada más no entro a la gloria celestial y ya. Que es como muchos han llegado a pensar, ¿no? Pues nada más, pues me voy a la gloria terrestre y está bien. Hemos Fíjate dicho que aquí. es que esto me recuerda mucho al discurso del presidente Dallin H. Oaks, ¿no? Que lo Eso. analizamos aquí en Reinos de Gloria, en donde dice que habrá un tiempo entre la muerte y la resurrección, y a eso se refiere con estos azotes, dice, en los que tendremos que pagar por esos pecados de los que no nos arrepentimos estando en la tierra. Y entonces, Entonces, aquí en Lucas esto, estamos viendo estos, vamos a ver estos dos grupos de personas, ¿no? Y aquí se hace una distinción, digamos, del tamaño del castigo. Y en este primer grupo está mencionando a los que sí tenían ese conocimiento. En otras palabras, a los que sí hicieron convenios con el Padre mientras estaban aquí en la tierra, y habla de muchos azotes si no se arrepienten cuando salgan de esta vida. entonces, y esos azotes, de acuerdo con el discurso del presidente Oaks, son después de esta vida y antes de la resurrección, antes del día del juicio. Ahí vamos Sí. a pagar por todos nuestros pecados. ¿Sí? Por Luego, todos los que no hemos pagado, o arrepentido. por todos los que no hemos sufrido, porque ya explicamos en alguna ocasión que nosotros no tenemos el poder de pagar los pecados. Ajá. Jesucristo es el que paga por ellos. Pero por todos los pecados que no nos hayamos arrepentido y sufrido los dolores pertenecientes a ese arrepentimiento en esta tierra, entonces tendremos que sufrirlos después de esta tierra. Así es. Ahora, vamos al otro grupo, ¿no? Dice en el versículo 48, pero aquel que no la sabía, es decir, que no sabía la voluntad de Dios, e hizo cosas indignas de azotes, es decir, no tenía la ley, pero aún así la violó, será azotado poco. ¿Sí? Porque a todo aquel al quien se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que se le haya encomendado mucho, más se le pedirá. Entonces, Víctor, cuando dice será azotado poco, significa que hay pecado y que hay violación a la ley, aunque no la conocía. Por eso es que será azotado poco. Sí, entonces aquí vemos esta distinción, ¿no? Obviamente en este grupo, o la mayoría de los que estamos aquí escuchando esto, entramos en el primer grupo. El grupo de los que, ¿cómo lo escribe aquí? El grupo de los que sí conocían la voluntad del Señor. Y si es que no actuamos conforme a esa voluntad, entonces recibiremos esos muchos azotes en comparación con alguien que no conocía la voluntad del Señor. Sí. Que el pecado, eso no lo exime del pecado, porque es una ley que va más allá de lo individual, ¿no? Y ahí es donde yo decía, es una ley para toda esta tierra. Y hay una ley y esa ley exige un castigo cuando se quebranta cualquier parte de esa ley. Entonces, a eso consideramos pecado. Pero cuando lo hace sin conocimiento, entonces el castigo o los azotes, como dice Lucas, no son del mismo tamaño, de la misma intensidad que aquellos que recibirán los que sí la conocemos. Víctor dice por aquí María Antonia Rocha Hernández. Me cae muy bien el hermano Víctor Manuel. ¿Qué será tuya? Yo pensaría que es mi fan número 1 y por eso le caigo bien, pero además es mi madre. Entonces me sentiría muy mal si no le cayera bien. Oye, Víctor, mi mamá antes siempre me veía en vivo Y ya no. y ya no, ¿Por qué? no sé. Al rato la tuya se va a desanimar también. De hecho, se me hace raro que esté aquí, ¿eh? Sí nos ve, pero casi nunca en vivo. Muy bien, un saludo, hermana María Antonia.
Le mandamos, o le mando yo un fuerte abrazo, un gusto conocerla por estos medios y gracias por este pedazo de hijo que tiene, ¿eh? Eric Ávila nos comenta que leamos Tiene como 138. Ahorita lo vamos a leer. Tranquilo, Eric. Vamos para allá. Con esta escritura ahorita la vamos a leer. Sí, sí la tenemos dentro de de nuestra lista. Dice que es tu fan número 1. ¿Sí? Confirmado. Confirmadísimo, ¿no? La única.